Bienvenido a El Tren Fantasma, un viaje al terror. Esta es una historia real que ha dejado a muchos con miedo de viajar de noche. Hoy les llevarán un viaje que no olvidarán, un viaje en un tren que parece salido de las profundidades del infierno. Imagina esto, una noche oscura, el sonido lejano de un tren acercándose. Te encuentras solo en una estación desierta, con la niebla cubriendo las vías y el aire helado llenando tus pulmones. De repente, un tren aparece en el horizonte, pero algo no está bien. Este tren no hace ruido. Sus luces son pálidas y en lugar de pasajeros, ves sombras que se mueven en su interior. Este es el tren fantasma, un espectro de hierro y vapor que viaja entre nuestro mundo y el más allá. A lo largo de los años, han surgido numerosas historias y testimonios sobre este tren maldito. Algunos afirman haber visto a sus seres queridos perdidos en las ventanas, otros dicen que al subirse, nunca regresaron. ¿Qué secretos ocultos este tren? ¿Qué destino espera a quienes se atreven a abordarlo? En este video, exploraremos la historia de este enigmático tren, desde sus orígenes hasta los encuentros más recientes. Prepárate para un viaje a lo desconocido, un viaje que te hará cuestionar lo que sabes sobre la realidad y el más allá. ¿Estás listo para abordar? Abróchate el cinturón y mantén tus ojos bien abiertos, porque el tren fantasma está a punto de partir. Comencemos. Nuestra historia se remonta a principios del siglo XX, en un pequeño pueblo ferroviario. En aquella época, los trenes eran la columna vertebral del transporte, conectando pueblos y ciudades, transportando pasajeros y mercancías a través de vastas distancias. Eran símbolos de progreso y modernidad, moviéndose a través del paisaje con una fuerza imparable. Sin embargo, no todos los trenes llevaban solo carga y pasajeros. Algunos llevaban algo mucho más oscuro, algo que no podía explicarse con la lógica de aquellos tiempos. Nuestra historia comienza con uno de esos trenes, un tren que desapareció misteriosamente en una fría noche de invierno de 1920. Era una noche como cualquier otra. El tren partió de la estación central a las 11:45 de la noche, con destino a un pequeño pueblo al otro lado de la montaña. A bordo viajaban decenas de pasajeros, cada uno con su propia historia, sus propios sueños y miedos. La locomotora avanzaba a través de la noche, su silbato rompiendo el silencio mientras las ruedas giraban sobre las viejas vías de hierro. Pero sucedió algo extraño. En algún punto del trayecto, el tren se desvaneció. No llegó a su destino, y no hubo rastro de él en ningún lugar. Las siguientes estaciones reportaron que nunca lo vieron pasar. Era como si el tren hubiera sido tragado por la tierra, llevándose consigo a todos los que estaban a bordo. La noticia del tren desaparecido se propagó rápidamente, generando miedo y confusión entre la población. Las autoridades lanzaron una búsqueda masiva, peinando las vías y los alrededores en busca de alguna pista. Sin embargo, no encontraron nada. Ni un solo rastro de los pasajeros, ni una señal del tren. Parecía como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, la historia del tren desaparecido se convirtió en una leyenda. La gente comenzó a hablar de él en susurros, diciendo que era un tren maldito, atrapado entre este mundo y el siguiente. Algunos decían que el tren estaba condenado a repetir su último viaje una y otra vez, sin poder llegar a su destino. Otros afirmaban haber visto el tren fantasma aparecer en las noches más oscuras, viajando sin rumbo, llevando a sus pasajeros a un destino incierto. Los relatos de avistamientos comenzaron a multiplicarse. Se hablaba de un tren que aparecía de la nada, moviéndose sin ruido, con luces tenues y figuras sombrías en las ventanas. Los que se encontraban con él describían una sensación de terror indescriptible, como si una fuerza oscura los envolviera. Algunos incluso decían haber escuchado los gritos de los pasajeros atrapados en el tren, pidiendo ayuda desde el más allá. A medida que los años pasaban, la leyenda del tren fantasma se arraigó en la cultura local.
se convirtió en una historia que los padres contaban a sus hijos, una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Y aunque muchos intentaron desacreditar los relatos como simples supersticiones, los testimonios persistieron, alimentando el misterio y el miedo. En 1935, un guardavía nocturno informó el primer avistamiento documentado del tren fantasma. Según su relato, vio un tren pasar a gran velocidad en medio de la noche, pero lo que lo dejó helado fue la ausencia de sonido. No hubo ruido de ruedas sobre las vías, ni el característico silbido del tren. Solo un silencio abrumador y las sombras en las ventanas, moviéndose inquietas. Este encuentro marcó el comienzo de una serie de avistamientos que continuarían durante décadas. Conductores, pasajeros y trabajadores del ferrocarril comenzaron a compartir sus propias experiencias, cada una más aterradora que la anterior. Y aunque nadie podía explicar qué era exactamente el tren fantasma, todos coincidían en una cosa: el miedo que provocaba era real. Así, la historia del tren desaparecido se transformó en algo más que una simple leyenda. Se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión. Y aunque el tren fantasma ha dejado de aparecer con la frecuencia de antaño, su leyenda sigue viva, susurrada en las noches oscuras por aquellos que aún recuerdan las historias de sus abuelos. Así que la próxima vez que viajes en tren, recuerda esta historia. Mantén tus ojos abiertos y tus sentidos alerta, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con el tren fantasma, viajando entre este mundo y el siguiente, llevando a sus pasajeros hacia un destino desconocido. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. El primer encuentro documentado con el tren fantasma ocurrió en el invierno de 1935, una noche fría y silenciosa. Aquel año, los inviernos eran especialmente duros, con temperaturas que parecían congeladas hasta los huesos. La nieve cubría el paisaje y la oscuridad de la noche hacía que todo se sintiera más desolado. John Murdoch, un guardavía nocturno con más de 20 años de experiencia, estaba realizando su habitual ronda nocturna. John era un hombre curtido por los años de trabajo en el ferrocarril, conocido por su seriedad y su sentido del deber. Aquella noche, como tantas otras, caminaba por las vías, asegurándose de que todo estaba en orden. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando John comenzó a escuchar un sonido lejano, un silbido de tren que se acercaba. Miró hacia el horizonte, esperando ver las luces del tren que debía pasar a esa hora. Pero lo que vio lo dejó completamente desconcertado. En lugar del tren regular, apareció un tren que no había visto nunca antes. Las luces eran pálidas y tenues, y el tren parecía flotar sobre las vías, moviéndose con una suavidad antinatural. John se quedó paralizado, observando cómo el tren se acercaba. A medida que el tren pasaba junto a él, notó algo aún más perturbador: no había sonido. Ni el ruido de las ruedas sobre las vías, ni el característico retroceso de la locomotora. Solo un silencio abrumador que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Al mirar más de cerca, John vio que las ventanas del tren estaban llenas de figuras sombrías. Parecían pasajeros, pero sus rostros eran indistinguibles, como si estuvieran envueltos en una niebla oscura. Las sombras se movían lentamente, como en un trance, y John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esas figuras estuvieran atrapadas en una dimensión diferente, ajenas al mundo real. El tren pasó frente a John y siguió su camino, desapareciendo en la distancia tan misteriosamente como había aparecido. John,
recuperándose del shock, decidió seguir las vías para ver a dónde había ido el tren. Caminó durante horas, pero no encontró ningún rastro. No había huellas en la nieve, ni señales de que un tren hubiera pasado por allí. Era como si el tren nunca hubiera existido. Cuando John regresó a la estación, contó su experiencia a sus compañeros, pero pocos le creyeron. Sin embargo, la gravedad y el miedo en su voz hicieron que algunos comenzaran a dudar. Con el tiempo, la historia de John se propagó y otros guardavías y trabajadores del ferrocarril comenzaron a compartir relaciones similares. Poco a poco, la leyenda del tren fantasma fue tomando forma. Unos meses después del encuentro de John, otro avistamiento fue reportado. Esta vez, un grupo de pasajeros que viajaba en un tren nocturno afirmó haber visto el tren fantasma desde las ventanas de su vagón. Según sus testimonios, el tren apareció de la nada, moviéndose en paralelo al suyo por unos instantes antes de desvanecerse en el aire. Los pasajeros describieron una sensación de frío intenso y un miedo irracional mientras observaban el tren espectral. Estos encuentros continuaron esporádicamente a lo largo de los años. Cada nuevo avistamiento añadía más detalles a la leyenda. Algunos afirmaban que el tren solo aparecía en noches de luna llena, mientras que otros decían que solo podía ser visto por aquellos que estaban destinados a morir pronto. Las historias variaban, pero todas compartían un elemento común, el terror profundo que provocaba el avistamiento del tren fantasma. Las autoridades ferroviarias intentaron mantener la calma y desacreditar los rumores, argumentando que los avistamientos eran producto de la imaginación o de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, los testimonios eran demasiado numerosos y consistentes como para ser completamente ignorados. El relato de John Murdoch y los testimonios posteriores se convirtieron en la base de una de las leyendas más persistentes del ferrocarril. La figura del tren fantasma se quedó grabada en la mente de todos aquellos que trabajaban en las vías, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. La historia del tren fantasma no solo era una advertencia sobre los peligros del ferrocarril, sino también una sombría reflexión sobre lo desconocido y lo sobrenatural. Así, el primer encuentro documentado con el tren fantasma de 1935 no solo marcó el inicio de una leyenda, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del ferrocarril. Cada vez que un tren pasa por esas antiguas vías, los ecos de aquel encuentro resuenan en la noche, recordándonos que el pasado y el presente a veces se entrelazan de maneras misteriosas e inquietantes. A lo largo de las décadas, el tren fantasma ha dejado una estela de testimonios escalofriantes que hielan la sangre de quienes los escuchan. Estas historias provienen de personas de todos los ámbitos de la vida, conductores de trenes, pasajeros, guardavías y curiosos que se han encontrado con lo inexplicable. Cada relato añade un nuevo matiz a la leyenda, una nueva capa de terror que nos recuerda que hay cosas que no podemos entender. Uno de los testimonios más aterradores proviene de Lisa Thompson, una conductora de tren que trabajaba en el turno nocturno. Era una noche tranquila cuando vio algo que nunca olvidaría. Mientras conducía su tren a través de un tramo remoto de vías, notó unas luces tenues en la distancia. Al principio pensé que era otro tren, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que las luces eran demasiado pálidas y difusas. De repente, el tren fantasma apareció frente a ella, moviéndose en paralelo. Lisa describe cómo, durante lo que parecieron minutos eternos, pudo ver las sombras en las ventanas del tren fantasma. Figuras oscuras y desdibujadas, como si estuvieran atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Lisa sintió un frío que parecía venir desde el interior de su propio ser, y escuchó susurros, voces lejanas que parecían llamar desde más allá de este mundo. Con el corazón latiendo con fuerza, trató de mantener la calma y siguió conduciendo. Finalmente, el tren fantasma se desvaneció en la oscuridad, dejando a Lisa con una sensación de miedo profundo y una pregunta que nunca podría responder: ¿qué eran esas sombras? Otro testimonio escalofriante proviene de Thomas Green,
un pasajero frecuente del tren nocturno. Thomas era un hombre escéptico que no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Sin embargo, su perspectiva cambió una noche de invierno. Mientras miraba por la ventana del tren, vio algo que lo dejó sin aliento, otro tren moviéndose en paralelo, sin ruido alguno. Las ventanas del tren espectral estaban llenas de sombras, y entre ellas, Thomas creyó reconocer el rostro de su hermano, quien había desaparecido misteriosamente años antes. El tren fantasma pasó lentamente, y Thomas sintió una desesperación abrumadora, como si las sombras estuvieran tratando de comunicarse con él. Desde aquella noche, Thomas nunca volvió a viajar en tren, y sus relaciones se convirtieron en un recordatorio constante de lo inexplicable. No son solo los conductores y pasajeros los que han visto el tren fantasma. Emily Hart, una joven fotógrafa, decidió explorar las leyendas locales y capturar imágenes del supuesto tren fantasma. Una noche, equipada con su cámara, se aventuró a un tramo aislado de vías, conocido por los avistamientos del tren espectral. Mientras ajustaba su lente, escuchó un susurro detrás de ella. Al volverse, vio el tren fantasma acercándose sin ruido alguno. Rápidamente, Emily tomó varias fotografías, pero cuando revisó las imágenes, solo encontró oscuridad y sombras. Sin embargo, en una de las fotos, había una figura borrosa, una sombra indistinguible que parecía mirar directamente a la cámara. Desde entonces, Emily ha compartido su historia y sus fotos, que han sido objeto de debate y análisis, pero nadie ha podido explicar lo que realmente capturó esa noche. Quizás uno de los testimonios más impactantes proviene de una pareja, Jack y Diane, que decidió investigar la leyenda del tren fantasma por curiosidad. Una noche, mientras caminaban por las vías, vieron las luces pálidas acercándose. Decidieron quedarse y observar, pero cuando el tren fantasma pasó junto a ellos, sintieron una oleada de frío que los dejaron paralizados. Diane describió cómo vio rostros en las ventanas, mirándola fijamente con expresiones de dolor y angustia. Jack, por otro lado, sintió que algo tiraba de él, como si una fuerza invisible intentara llevarlo dentro del tren. Ambos corrieron en dirección opuesta, y cuando miraron hacia atrás, el tren había desaparecido. Desde esa noche, Jack y Diane han tenido pesadillas recurrentes sobre el tren, y su historia se ha convertido en una advertencia para quienes se atrevan a buscar el tren fantasma. Estos testimonios son solo una pequeña fracción de las historias que circulan sobre el tren fantasma. Cada relato es un fragmento de un misterio más grande, una pieza de un rompecabezas que desafía la comprensión. A lo largo de los años, las autoridades ferroviarias han tratado de desacreditar estas historias, atribuyéndolas a alucinaciones, condiciones meteorológicas y supersticiones. Sin embargo, los relatos persisten, y cada nuevo testimonio añade un nuevo nivel de terror a la leyenda. A medida que el tiempo pasa, la leyenda del tren fantasma sigue viva, un eco de un misterio que no puede ser ignorado. Cada nuevo testimonio es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que el tren fantasma sigue su viaje eterno, llevando consigo los secretos y las sombras de aquellos que alguna vez fueron sus pasajeros. Así, la próxima vez que viajes en tren en una noche oscura, recuerda estos testimonios y mantén tus ojos bien abiertos, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con el tren fantasma y convertirte en el próximo protagonista de esta aterradora historia. A medida que la leyenda del tren fantasma se extendía y los testimonios escalofriantes continuaban acumulándose, investigadores y entusiastas de lo paranormal se sintieron atraídos por el misterio. Determinados a descubrir la verdad detrás de estos encuentros aterradores, comenzaron a investigar a fondo la historia del tren y a formular teorías sobre su origen y naturaleza. Lo que encontraron fue un enigma aún más profundo y desconcertante. En primer lugar, los historiadores ferroviarios rastrearon los registros antiguos en busca del tren desaparecido de 1920. Descubrieron que, efectivamente, un tren de pasajeros había desaparecido sin dejar rastro en una noche de invierno de ese año.
El tren, identificado como el Expreso Nocturno 45, había partido de la estación central con decenas de pasajeros a bordo, pero nunca llegó a su destino. Los documentos oficiales indicaban que las búsquedas exhaustivas realizadas en los días y semanas siguientes no encontraron ninguna pista. Parecía como si el tren se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo a todos sus ocupantes. Los investigadores paranormales también se interesaron en el caso, y varios equipos de cazafantasmas se dirigieron a las áreas donde se habían reportado los avistamientos. Equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y otros dispositivos de detección, estos equipos pasaron noches enteras en las vías, esperando captar alguna evidencia del tren fantasma. Algunos lograron grabar sonidos inexplicables, silbidos de trenes que no existían, voces susurrantes y ruidos metálicos que parecían provenir de otra dimensión. Las grabaciones de video mostraban sombras moviéndose entre la niebla y, en algunos casos, luces parpadeantes que se desvanecían antes de que los investigadores pudieran acercarse. Entre las teorías más intrigantes se encuentra la de los expertos en física cuántica, quienes sugieren que el tren fantasma podría ser una manifestación de un fenómeno conocido como resonancia cuántica. Según esta teoría, ciertos eventos traumáticos pueden crear una especie de bucle temporal, atrapando a personas y objetos en una dimensión paralela. En este caso, la desaparición del tren en 1920 podría haber creado una resonancia que permite que el tren y sus pasajeros se materialicen periódicamente en nuestra realidad. Esta teoría explicaría por qué el tren fantasma aparece y desaparece sin dejar rastro, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Otra teoría popular es la del tren maldito. Según esta hipótesis, el tren y sus pasajeros fueron víctimas de una maldición lanzada por un individuo o grupo que buscaba venganza. Esta maldición habría condenado al tren a un destino eterno, obligándolo a recorrer las vías sin fin, atrapando las almas de los pasajeros en un purgatorio interminable. Los defensores de esta teoría señalan los numerosos relatos de figuras sombrías y rostros angustiados en las ventanas del tren como evidencia de que las almas de los pasajeros están atrapadas y sufriendo. La teoría del tren interdimensional sugiere que el tren fantasma es capaz de moverse entre diferentes dimensiones o realidades paralelas. Según esta teoría, el tren desaparecido de 1920 no fue destruido, sino que fue transportado a otra dimensión. Y los avistamientos del tren fantasma son momentos en los que las barreras entre las dimensiones se debilitan, permitiendo que el tren sea visible en nuestra realidad. Esta teoría podría explicar la naturaleza esquiva del tren y por qué los intentos de capturarlo o seguirlo siempre fallan. Además de estas teorías, algunos investigadores creen que el tren fantasma podría ser una especie de eco residual. Según esta teoría, los eventos traumáticos pueden dejar una impronta energética en el lugar donde ocurrieron, y esta energía puede manifestarse repetidamente como una especie de grabación de los eventos. En el caso del tren fantasma, la desaparición del tren y la muerte de sus pasajeros habrían dejado una fuerte impronta energética en las vías, que se manifiesta como el tren fantasma que aparece y desaparece. A lo largo de los años, los esfuerzos por explicar el misterio del tren fantasma han llevado a muchas investigaciones y teorías, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. Los científicos continúan debatiendo y explorando nuevas posibilidades, mientras que los investigadores paranormales siguen buscando pruebas que puedan arrojar luz sobre este enigma. A pesar de los avances en la tecnología y la investigación, el tren fantasma sigue siendo un misterio que desafía la comprensión y la lógica. Para quienes han experimentado el terror de ver el tren fantasma con sus propios ojos, las teorías y explicaciones científicas ofrecen poco consuelo. La sensación de frío abrumador, los susurros inquietantes y las sombras que se mueven en la oscuridad son recordatorios de que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni entender completamente. El tren fantasma sigue su viaje eterno, un espectro de hierro y vapor que desafía nuestra comprensión de la realidad. A medida que el tiempo pasa,
la leyenda del tren fantasma sigue viva, alimentada por nuevos testimonios y avistamientos. Los investigadores continúan su búsqueda, con la esperanza de algún día desentrañar el misterio. Hasta entonces, el tren fantasma permanece como un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes pueden comprender. La leyenda del tren fantasma ha sido una fuente de misterio y terror durante décadas, pero lo que pocos saben es que el caso tuvo un clímax escalofriante que culminó en un encuentro final que desafía toda explicación racional. Era el invierno de 1978 cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió que era hora de enfrentar la leyenda del tren fantasma de una vez por todas. Entre ellos estaba Mako, un apasionado del misterio, y sus amigos Sarah y James. Habían oído historias sobre el tren fantasma durante años y, después de escuchar tantos relatos, decidieron que la única forma de encontrar respuestas era enfrentarse al fenómeno ellos mismos. La noche de su expedición comenzó como cualquier otra. El trío se dirigió a la antigua estación de tren que, según la leyenda, era el punto de origen del tren fantasma. La estación estaba abandonada, cubierta de polvo y telarañas, y una atmósfera de desolación parecía envolverlo todo. Equipados con cámaras, grabadoras y linternas, se prepararon para pasar la noche. A medida que la noche avanzaba, los amigos recorrieron las vías y el edificio de la estación, tratando de captar alguna señal del tren fantasma. Mientras estaban en la plataforma, un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro ininteligible que parecía provenir de todas direcciones. La temperatura descendió abruptamente y el grupo sintió un escalofrío que no podía explicar. Justo antes de la medianoche, Mako notó un resplandor débil en el horizonte. Al principio pensaron que podría ser una ilusión óptica, pero a medida que el resplandor se hacía más intenso, se dio cuenta de que se trataba de algo real. El tren fantasma estaba de regreso. Con el corazón acelerado y la adrenalina al máximo, los tres amigos se dirigieron hacia el resplandor, tratando de capturar el fenómeno en sus cámaras. Cuando el tren apareció frente a ellos, la escena era aún más aterradora de lo que habían imaginado. El tren avanzaba a una velocidad lenta, sus luces eran pálidas y etéreas, y el sonido de su silbido era un eco distante, casi como un lamento. Las ventanas estaban llenas de figuras oscuras que se movían lentamente, y un frío penetrante envolvía el área. Michael, Sarah y James quedaron paralizados al ver el tren pasar. Cada uno de ellos captó imágenes y grabaciones, tratando de documentar el encuentro. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue más allá de cualquier expectativa. De repente, el tren se detuvo a unos metros de ellos. Las luces parpadearon y un profundo silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando las puertas del tren se abrieron lentamente y una figura espectral apareció en el umbral. La figura era indistinguible, envuelta en una niebla etérea, pero sus ojos parecían estar fijos en ellos, con una intensidad inquietante. Los amigos sintieron un terror abrumador y un sentimiento de desesperación que los paralizó. La figura no habló, pero un susurro colectivo, como si muchas voces hablaran al unísono, comenzó a llenar el aire. Las voces eran indistinguibles, pero transmitían un mensaje de desesperanza y dolor. Michael, en un impulso de valentía, dio un paso hacia adelante, tratando de entender lo que la figura quería comunicar. En ese momento, una oleada de frío y oscuridad se balanceó sobre él y sintió una presión en su pecho que lo hizo tambalear. El tren comenzó a moverse nuevamente y la figura desapareció en el aire. Michael, Sarah y James quedaron en estado de shock, incapaces de procesar lo que acababan de experimentar. El tren fantasma se desvaneció en la distancia y el resplandor que lo había precedido se extinguió, dejando solo el silencio de la noche. Los amigos regresaron a la estación con una sensación de profunda inquietud. Las grabaciones y fotografías que tomaron no capturaron la esencia del encuentro,
las imágenes eran borrosas y distorsionadas, y las grabaciones de audio estaban llenas de ruido blanco. Parecía que algo había intervenido para proteger el misterio del tren fantasma. Al día siguiente, cuando intentaron compartir su experiencia, se encontraron con escepticismo y dudas. La historia del tren fantasma se convirtió en una leyenda aún más enigmática, con el encuentro final de Michael y sus amigos agregando un nuevo nivel de misterio. Algunos creyeron que el tren fantasma había querido enviar un mensaje, pero el significado exacto seguía siendo incierto. A medida que los años transcurrieron, el caso del tren fantasma se mantuvo como una de las historias más inquietantes y misteriosas del folclore local. La leyenda del tren sigue viva, un eco de lo desconocido que desafía nuestra comprensión. Aunque el tren fantasma sigue su viaje en las sombras, su historia nos recuerda que hay misterios que quizás nunca podremos resolver, y que algunos fenómenos están destinados a permanecer más allá de nuestro alcance. El tren fantasma continúa su curso entre nuestro mundo y el más allá, llevando consigo los secretos y las sombras de aquellos que alguna vez fueron sus pasajeros. Y mientras la gente sigue contando historias y buscando respuestas, el tren fantasma sigue siendo un recordatorio aterrador de que hay cosas en este mundo que van más allá de la comprensión humana. A lo largo de esta historia, hemos explorado el misterio escalofriante del tren fantasma, un enigma que ha capturado la imaginación y el temor de quienes han tenido el desafortunado privilegio de encontrarlo. Desde su primera aparición en 1935 hasta los relatos escalofriantes de encuentros posteriores y el inquietante encuentro final en 1978, el tren fantasma ha dejado una marca indeleble. Este fenómeno, envuelto en sombras y misterio, ha desafiado todas las explicaciones racionales. Las teorías sobre resonancias cuánticas, maldiciones y dimensiones paralelas intentan desentrañar el origen de este tren espectral, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. En lugar de respuestas claras, lo que el tren fantasma nos ofrece es un recordatorio inquietante de que hay aspectos de nuestra realidad que escapan a nuestra comprensión. Los testimonios de aquellos que han visto el tren son un testimonio de la persistencia del misterio. Cada relato, ya sea el de Lisa Thompson, Thomas Green, Emily Hart o Jackie Diane, añade una capa más al rompecabezas, enriqueciendo la leyenda con nuevas dimensiones de terror y asombro. Estos encuentros no solo desafían nuestras explicaciones lógicas, sino que también nos confrontan con nuestros miedos más profundos y nuestras propias limitaciones para comprender lo inexplicable. El encuentro final de 1978, con Michael, Sarah y James, representa el clímax de este misterio. Su experiencia, aunque documentada con pruebas incompletas, nos recuerda que algunos fenómenos parecen estar más allá del alcance de nuestra percepción y tecnología. El tren fantasma sigue siendo un símbolo de lo desconocido, un espectro de hierro y vapor que viaja a través de las sombras de nuestra realidad. Nos desafía a enfrentar el hecho de que hay cosas en este mundo que quizás nunca podamos entender completamente. Nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a aceptar que, en el vasto y misterioso universo, algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver. Así, el tren continúa fantasma su viaje eterno, desafiando las explicaciones y alimentando las leyendas. Cada avistamiento, cada testimonio, es un recordatorio de que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte integral de nuestra experiencia humana. Mientras el tren sigue atravesando las vías de la historia, susurrando en la oscuridad, nos recuerda que el misterio es una parte esencial de nuestra existencia y que algunas preguntas no tienen respuesta. Gracias por acompañarme en esta historia de El tren fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.